Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos, opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Globo Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y volvemos con los nuevos Jóvenes de Titanes por Mark Wolfman y George Pérez con el número 21. Temed la ira del hermano sangre, donde, como el título y la miniatura indican, tendrá la introducción de otra de las creaciones de los autores que perdurará hasta el día de hoy. Y la tapa ya nos presenta un panorama bastante favorable, para nosotros, no para los titanes. La composición es muy buena, simétrica, lo cual hace que funcione bien y tiene muchísimos elementos. Pero por todas las cosas tenemos un villano hablando, pero que no sabemos quién es porque está completamente en sombras. Aclaramos otra vez que el hecho de que estas tapas tengan unos márgenes blancos particulares es porque en sus versiones originales se estaba presentando una historia extra. El de este número en particular lo vamos a cubrir después de los titanes. Escrito por Mark Wolfman, dibujo de George Pérez, tinta Roma Tangal, colores de Adrian Roy y letra de Benoda, el cómic empieza con un montón de gente en toda la página. Y dos de nuestras titanes, Starfire y Raven, interrumpiendo un partido de béisbol porque recibieron un aviso de que un grupo terrorista había plantado una bomba. Y también hay una rara narración. La idea es que las tensiones mundiales y los enfoques de los medios llevan a que la gente ya no pueda ni distraerse con entretenimientos y deportes, porque su cabeza siempre está parcialmente enfocada en otros lados. Pero la forma en la que está fraseada, hablando de cómo se perdió el béisbol como deporte nacional a favor del terrorismo, hace sonar que la gente está practicando plantar bombas en edificios como deporte. A esta altura ya podríamos poner un contador de errores de 5, pero no lo vamos a hacer porque sería difícil de llevar. En este caso uno bastante grande, y tiene que ver con que nunca pusieron en los créditos al entintador de esta historia. Como ninguna de ellas ha pisado jamás un estadio deportivo, preguntan directamente a los jugadores dónde podría estar escondido el dispositivo. Y tenemos un chiste intraducible con el cual aún así tomaron una aproximación rara. En el original, cuando el entrenador dice sus nombres de héroes, le atina el concepto pero le erra en los detalles, llamando Sparrow a Raven, es decir, gorrión en lugar de cuervo, y Starflame a Starfire, llama estelar en lugar de fuego estelar. Acá hicieron una mezcolanza rara. Llama Rubén a Raven, así que sí, nombres similares, pero ¿por qué le cambió el género? Y Starfly, es decir, dejaron el nombre erróneo sin traducir, pero no dejaron el mismo nombre erróneo. Aunque la bomba es verdadera, realmente es una trampa para ellas. Un francotirador abre fuego desde lo alto de la tribuna y Raven siente la violencia. Intercepta la bala con uno de sus portales y el resto de los criminales entra al campo de juego disparándoles. La misma heroína envuelve a algunos en su ser alma para apaciguarlos, mientras Starfire utiliza su enfoque brusco habitual. Y cuando queda solo uno, la primera sondea su mente en busca del explosivo. Es una buena dicotomía que empezamos a ver con el personaje, particularmente desde el incidente con Disruptor. Aunque mantiene su postura antiviolencia, empieza a ser más agresiva en su denunciación, cosa que la escritura de la época ayuda a disimular, por el estilo dramático del diálogo que Raven en particular suele utilizar. Es en la relectura cuando uno empieza a notar estos aspectos. Descubriendo que está enterrada bajo tercera base, nuevamente deben preguntar qué es la tercera base, se empiezan a quedar sin tiempo. Al no saber cuándo ni cómo puede detonar, Cory arranca todo el terreno llegando a lo más alto posible y, a pesar de la situación en peligro, sus pensamientos están con Robin, preguntándose cómo es posible que él no pueda admitir que la quiere. Una vez más jugando con la psicología tamaraniana y la personalidad de guerrera emotiva de Starfire. Toda esta ciudad está a punto de estallar y la tipa está pensando en su crush. La bomba detona lejos, pero ella queda atrapada en el radio de la explosión, aturdiéndola demasiado como para sostener vuelo. Raven la atrapa con su ser alma, pero como alienígena que se alimenta de los rayos del sol, el quedar atrapada por estas penumbras demoníacas la hizo entrar en shock. Mientras la titán cura a su amiga, son observados por quien contrató a los criminales. Desde el interior de un satélite orbitando la Tierra, los héroes son monitoreados. Y acá tenemos la aparición en sombras de una figura que veremos muy a menudo. No solo en Titanes, sino en todas las series que estamos cubriendo. Una figura que Mark Wolfman está preparando para una de las mayores historias jamás hechas. En un bosque en Massachusetts, Marcy y Reynolds huyen en completo terror apenas esquivando disparos que tienen la fuerza suficiente para partir árboles a la mitad. Esta mujer la hemos visto momentáneamente en números anteriores. Para quienes no los hayan visto, no se acuerden o no hayan leído estos números, muy mal si es así, es la exnovia de Cyborg que lo dejó después del accidente. Y no quedó muy bien parada a ojos de los lectores, y de Cyborg tampoco, y creo que de nadie. La perseguidora, esta mujer en una especie de hábito rojo, parece tenerla arrinconada en unas vías, pero es ella la que termina siendo arrollada por un tren. Un par de horas después, en Manhattan, Sarah Sims finalmente logró tener una charla a solas con Cyborg, y este finalmente le puede confesar que había cortado contacto porque se siente culpable que la mujer fuera secuestrada por Slade. Ella insiste que no lo culpa por el incidente y quiere su amistad, pero la conversación es interrumpida por el sonido del teléfono. Del otro lado de la línea está Marcy.
que les habla desde la casa vieja de Ron. Aunque no es necesario saberlo para el contexto, es increíble que Marv Wolfman inmediatamente metiera los personajes de la miniserie que cubrimos la última vez en esta, refiriéndonos a Ron Evers. Aunque eso indicaría que Marcy Reynolds viajó desde Massachusetts a Nueva York en solo un par de horas a pie. Esos son mínimo más de 200 millas. Le tendría que haber tomado 3 días. Una explosión corta la llamada, dejando a Victor con solo 2 palabras: hermano sangre. Y entre las ruinas, Marcy les ruega a más de estas monjas en rojo, pero sus súplicas son respondidas con un disparo a quemarropa. Cyborg salió a la mayor velocidad que sus partes robóticas le permitieron, pero cuando llega, el cadáver está en tal estado que el dibujo no se atreve a mostrarlo. Solo nos deja su expresión de horror y un grito a los cielos. Acá hay un error de 5 que de hecho ayuda a la escena para mí. En el original, Cyborg gritaba ¿por qué, por qué, por qué? Mantiene el tono melodramático que estuvimos viendo últimamente, pero este grito de agonía en completo silencio me parece mucho más efectivo. Pero esta falta absoluta de diálogo, este grito de agonía en silencio me parece mucho más efectivo. Y poner esto después de su charla con Sarah Sims es buenísimo, porque Cyborg puede caer hacia ambos lados del argumento que estaban teniendo. Puede sostener su postura de que acercarse a alguien lo deja abierto a salir lastimado, pero por el otro lado, si él hubiera estado cerca de Marcy, si no hubiera cortado contacto, tal vez podría haberla ayudado. Y de una forma u otra, es otra carga que ahora Victor se tirará encima, que en realidad tal vez lo termine empujando hacia una tercera peor opción. De vuelta en Massachusetts, en esta iglesia de apariencia retorcida, una tal hermana Karin, al parecer la responsable de traer a Marcy a este lugar, le ruega clemencia a su líder. Pero como ella era quien debía responder por la iniciada fallecida y la que estaba a cargo de averiguar su historial, compartirá su castigo. El suelo se abre bajo sus pies y cae un pozo lleno de huesos y lo que tengo que asumir son excrementos. Los restos de la comida de esta cosa. El pozo vuelve a cerrarse antes de que podamos presenciar el crudo final de la hermana Karin, pero sirve como una lección efectiva para el resto del culto por parte de su líder, el hermano sangre. Cuando Marv Wolfman estaba trabajando en la tumba de Drácula, el cómic donde introdujo a Blade, había una trama que lidiaba con un culto. Y era un concepto que él sintió que no había explotado lo suficiente en esa serie y quería explorarlo más. Esta vez bajo este estilo de cómics de superhéroe, pero manteniendo el tono oscuro y retorcido. Así fue como el hermano sangre y sus acólitos nacieron. Él lo describió como el lado oscuro de la religión, con su habilidad para controlar no solo a sus creyentes, pero a aquellos afuera también, como veremos más que nada en el siguiente número. Igual que Destro, que incluso antes de escribir este número ya tenía todo su trasfondo y origen planeado, pero no lo revelaría hasta años más adelante. En cuanto al diseño, Wolfman le pidió a George Pérez que no solo sea imponente, pero quería aspectos sexuales, cayendo en esta especie de túnica, traje que enfatiza la entrepierna, y mujeres jóvenes que constantemente lo rodean para darle un aire extra de inquietud. Él admite que para los estándares del día de hoy la forma en que tocó el tema del culto puede parecer suave, pero recibió muchas cartas de cómo estaba empujando los límites de lo que estaba permitido en los 80. Y esta es una de las mejores presentaciones de villanos hasta ahora. Sí, cae en algo que ya se está transformando en un patrón repetitivo en nuestro canal, que es el personaje que se ve en sombras primero. Aunque ya de una lo vemos con esta mujer entre sus piernas, lo cual nos indica no solo su poder, sino también la manipulación que genera a su alrededor. Además, la posición física nos deja bien claro el hecho de que se siente superior y que denigra a los que están a su alrededor. Además, también lo vemos accionar directamente entre las sombras, al punto que acaba de matar a esta mujer sin levantarse de su asiento. Y a pesar de que se toman toda una página en mostrárnoslo, lo cual da una tensión genial, cuando aparece en cuerpo completo, con todo el escenario y casi comiéndose toda la página. En su torre, los titanes reciben la llamada de Cyborg que les cuenta lo sucedido con Marcy, incluido aquel nombre que pudo discernir. Aunque ellos obviamente comenzarán a investigar, están más preocupados en saber cómo se encuentra. Y a pesar de que él insiste que está bien, el grupo puede ver a través de la mentira. Es interesante ver cómo la tragedia es lo que va uniendo a los titanes. No solo como físicamente reuniéndolos como estuvimos viendo, sino que los acerca como equipo y estrecha sus lazos. En este caso específico, los de Starfire y Cyborg, que crecerán ligeramente más cercanos por sus sentimientos compartidos de haber perdido recientemente a alguien que quería. Al día siguiente, en el funeral de Marcy, Cyborg reúne coraje y se presenta para expresar su dolor, pero el padre de la joven se le echa encima culpándolo de su muerte. El resto de su familia contiene, pero no se calma hasta que los demás titanes entran en escena, apareciendo inesperadamente para apoyar a su amigo. Cabe agregar que además de esencialmente agredir a un adolescente minusválido en el funeral de un ser querido, el padre también está siendo medio hipócrita. Una vez más, si vieron nuestros números anteriores o leyeron estos, recordarán que fueron los padres de Marcy los que la obligaron a cortar lazos con Victor. Obviamente no es que Marcy sea 100% inocente, al final de todo ella decidió hacerles caso, pero en sus últimos momentos, cuando pensó en pedir ayuda, ella pensó en Victor, mientras que este hombre le echa la culpa.
Probablemente porque en realidad no puede afrontar de que en parte también es suya. Con palabras cálidas y serenas, Raven razona con el hombre y le pregunta por el hermano sangre. Entonces él les cuenta que cuando le pidió a Marcy que rompiera con Victor, esta se volvió retraída y triste, hasta que una amiga le contó de la iglesia de este tal sangre. Él intentó persuadirla de lo contrario, lo que llevó a una discusión y que Marcy huyera de casa. No supieron nada más de ella hasta hace un par de días en las que lo llamó diciendo que quería volver. Claramente no pudieron sacarla, pero sí consiguieron la ubicación del templo. La conversación del padre de Marcy y Raven esencialmente se transforma en narración sobre las imágenes de los camiones llegando al templo, pero se mantienen en las burbujas de diálogo usuales para distinguir entre las voces del hombre y la de Titán. Esto por lo tanto lo hace una de las transiciones más originales, ya que es una transición en diálogo. Además el cuadro que vino a continuación es muy particular, ya que es muy largo y delgado, y para poder guiarnos un poquito más del cambio de tiempo pone una anotación que dice esa tarde. Los jóvenes héroes se infiltran entre los fieles como nuevos congregados, a excepción de aquellos que recetarían como Garfield, Cory y Victor. Algo que obviamente hará enojar a este último. Un hermano los recibe y les da un recorrido superficial por el templo. Los toques propios de Pérez le dan cierta similitud con el templo de Azaroth, como las enormes antorchas siempre flameantes. Pero mientras ese lugar tenía bases hindú para el diseño, esta es claramente cristiana gótica. Particularmente la torre esa que se espía en el fondo. Los detalles que suele proponernos Josh Pérez en todo, pero específicamente en los escenarios, le dan una personalidad muy particular que cobra vida y hace que pareciera que el ambiente cambia completamente entre escena y escena. El guía les cuenta de la leyenda del hermano sangre. Al parecer fundó la iglesia en la isla de Sandia hace más de 700 años, y mientras tanto Raven siente que todas las emociones de los miembros de la secta están apaciguadas. Con eso pasamos a una sala secreta bajo la catedral donde nos introducen a la madre Mayhem, la mano derecha del hermano sangre, que tendrá un rol muy similar a él en cuanto a importancia se refiere, incluso teniendo sus propios arcos argumentales enfocados en ella a futuro. Hablando de esta sala secreta, no es cosa para dejar pasar el hecho de que haya elegido Josh Pérez mostrarlo en una vista cenital para poder ver su tamaño, pero además con un detalle muy particular. Uno de los seguidores se encuentra en la parte superior del lugar viendo todo lo que pasa abajo, lo cual es la definición de un panóptico, que es un tipo de cárceles que se construían en la antigüedad, ya que esto permitía que una persona pudiera ver todo lo que pasaba alrededor. A veces se hacía totalmente a oscuras para que la gente de abajo no supiera siquiera si el guardia estaba o no. Esto también nos da una idea de cuál es el sistema de control que pretende tener todo este culto. Por ejemplo, la madre Mayhem detecta con varios escáneres ocultos las anomalías biológicas en los cuerpos de Wally, Donna y Raven. En sus habitaciones, los titanes se cambian a las prendas que les dieron, y tenemos una exploración breve de las creencias de Wally y Robin, que se reducen a técnicamente, pero no realmente. Porque, por supuesto, en el universo DC estos temas son difíciles de ahondar. Quiero decir, literalmente vimos a estos chicos pelear contra dioses y ganar. El aura del lugar molesta a Raven, aunque tal vez sea porque es la primera vez que está usando pantalones. Pero la rutina no le permite enfocarse para sentir la causa. En este caso, una ceremonia diaria a la que todos deben asistir en silencio hasta que el hermano sangre les dirija la palabra. El rito comienza con el villano señalando pecadores, aquellos que hayan roto las reglas, y dándoles una chance de confesar y expiar sus transgresiones. Aunque no está explícitamente dicho, podemos adivinar que es con las cámaras, escáneres y sistemas espías instalados, que la madre Mayhem observa a todos, y luego acá hacen pasar ese conocimiento como omnisciencia del líder. Uno de los muchachos admite de haber querido volver con sus padres, pero ahora ve que estaba equivocado de dudar el poder del hermano sangre, así que solo es castigado con trabajo extra. Pero otra de las señaladas, Wendy Fletcher, sostiene su postura desafiante de que el hombre es un monstruo. Por ello, el demagogo arroja un rayo de la palma de su mano que la carboniza lentamente. El dolor es tan fuerte que la empata de Raven no puede evitar gritar con ella, delatando su oposición al resto de los cultistas, que se les vienen encima a los héroes. Ella crea humo y Kid Flash lo esparce para cambiarse a sus uniformes y comenzar la pelea. El velocista apunta directamente hacia el líder, pero en el momento que se acerca, una especie de campo eléctrico que rodea al hermano sangre lo detiene en seco. De no ser porque retrocedió a último momento, hubiera quedado frito. El hermano sangre es un personaje que habla bastante, pero que también nos permiten ver lo que piensa. En esta escena podemos notar que tiene la agudeza táctica como para darse cuenta que Wally notó esta diferencia y evitó ser cocinado, lo cual ya nos viene mostrando que además de tener mucho poder también tiene mucha astucia. Y a continuación tenemos una escena bastante incómoda, donde Raven se desvanece, Robin clama que fue a buscar refuerzos e inmediatamente regresa sin refuerzos. Y habrá otra cosa en un minuto que también salta de esta manera. Es como si el diálogo o el dibujo se estuviera siendo improvisado, lo cual es imposible. Y es muy extraño porque, como venimos diciendo durante toda esta serie, la acción es usualmente impecable.
Sangre clama que a pesar de que el mundo apenas sabe su existencia, ya tiene creyentes en posiciones sociales de alta influencia, y con el mismo rayo que carbonizó a la joven desertora, destruyó uno de los Batrunks de Dick y le da de lleno, solo siendo salvado por su armadura en el pecho. La Madre Mayhem empieza a utilizar la victoria sobre estos titanes para inspirar a las tropas y uno por uno los héroes empiezan a caer. Y hablando de acción extraña a la que no nos tienen acostumbrados, acá hay algo muy difícil de leer. Porque en el primer cuadro vemos que Donna golpea una columna, lo cual no sabemos bien para qué, porque el plano no nos permite ver qué pasa con los pedazos que vuelan, para que en el cuadro a continuación termine, supongo, electrocutada. Esto no nos deja claro si por alguna razón golpear la columna la electrocutó, lo cual no parece muy viable, o si golpeó la columna con la intención de golpear a Hermano Sangre con alguno de sus pedazos y él le disparó antes de siquiera salir lastimado. El hecho de que la cámara no se mueva de Donna hace que sea muy difícil de leer, pero vale remarcarlo porque es muy extraño en las historietas de los titanes que tengamos confusión en la acción. Al final solo queda Raven, pero en el momento en que intercambian miradas, la joven duda. Un presentimiento de que si fuera a luchar contra él, perdería. Esta, junto a otra escena en el número siguiente, adquieren gran valor en retrospectiva. En estos momentos, Sangre ve a los titanes como no mucho más que un obstáculo, un enemigo que se interpone en su meta. De hecho, uno creería que su mayor oponente será Cyborg, dada su conexión con Marcy, pero es la relación del villano con Raven la que se irá estrechando, alterando y cambiando de forma. Y todo comienza acá, con esta mirada. Ese momento de dubitación de la heroína le permite al cultista atinarle un disparo que la abate junto al resto. Y utiliza esto como una demostración para sus seguidores que lo aclaman. Pero en su éxtasis no se da cuenta que antes de caer, Raven se separa de su ser alma, lista para preparar un segundo round y terminando el número. Este es un caso donde mucho diálogo queda bien. Todavía me sorprende ver cómo hace el equipo creativo para tener tanto diálogo, tantos cuadros, tanto detalle y tanto dibujo y que sin embargo quede bien en la composición todo el tiempo. A pesar de los pequeños detalles narrativos que estuvimos mencionando, todo el detalle visual está en un altísimo nivel. Y no sé si es intencional o es mera cuestión de Pérez entendiendo la composición, pero el Hermano Sangre y la simetría están bastante ligados todo el tiempo, lo cual viene muy bien porque es un personaje que evidentemente quiere orden. Y si bien siempre hablamos de los problemas de 5, este es uno de los números con mayores errores de traducción que nos encontramos hasta ahora. No solo los que mencionamos durante el video, sino un montón que ni siquiera vale la pena porque son errores gramaticales. Este cómic es muy bueno como siempre, de manera muy inteligente trae cabos sueltos de historias pasadas como Marcy para introducir nuevas. Aunque sí, en retrospectiva me parece que palidece en comparación con su segunda parte, porque por ahora parece tu típico culto malvado. En detalles, diálogos muy pequeños como su edad, agregan bastante a la obra de Misterio. Pero veremos más adelante todo lo que tiene que aportar para justificar su longevidad como personaje. Y la página destacada de este número sí tiene que ver con su ejecución técnica, y es la página número 10. En primer lugar porque podemos ver el drama y el dolor de Cyborg distribuido a lo largo de varios cuadros y diferentes acercamientos entre sombras, lo cual es increíblemente efectivo, si no el momento más importante de la historia a nivel sentimental. Pero a pesar de que esto ya justificaría lo bueno de la página, hay una transición entre una especie de humo que sale de Cyborg porque quedó incendiada la casa, que nos da una intención de lo que está sintiendo y entra en una composición intencionalmente elegida, para pasar a ver un plano muy parecido en un cuadro de más o menos el mismo tamaño, pero esta vez con un vitró y los símbolos del culto, lo cual lo hace una transición muy cinematográfica, casi como si se estuvieran superponiendo imágenes. Y además pasamos a un plano general del interior de la sala del trono, que nos presenta a nuestro nuevo villano, aunque sea en sombras, pero lo hace mostrándonos los espacios grandes y en una composición que lo pone por sobre la próxima víctima. Y sumado a todo esto, la cantidad de detallecitos que hay, tanto en el dibujo como en la tinta. Eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Terminaremos esta doble parte el martes que viene con el número 22, Cenizas a las cenizas, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.